Pues así de animados entramos en el siguiente programa de este lunes 2 de enero, primer lunes de 2023. Que venga de todo en el... Y ya sabemos que si hay en todas las listas de, bueno, digo no de deseos, pero sí de prioridades, de tareas que vamos a cumplir en este nuevo año, casi siempre todos tenemos aquello de cuidarnos más, comer mejor, pues estar más saludables, tener una buena relación con la comida. Y bueno, el programa de hoy, que es Nútrete con Sergio Chamorro, vamos a aprender cómo hacerlo y vamos a abordar un tema que ya dejábamos guardado la semana, bueno, hace 2 semanas, que fue cuando tuvimos el último programa, que es el del ayuno intermitente. Pero antes vamos a darle paso a Rafa Ballester, que también lo tengo por aquí, y a Sergio Chamorro, que a darle también, desearle feliz 2023. Feliz año, chicos, para los dos. Feliz año. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí de inicio de año. Empezando, ¿no? Fantástico, ya lo sabes tú. Bueno, estábamos hablando hace un ratito de todo lo que hemos comido esta fiesta, Sergio, que a lo mejor se nos ha ido de las manos, que entre tanto compromisos sociales es muy difícil mantener un control o hacer las cosas medianamente bien, cuesta mucho, pero es un nuevo año, una nueva oportunidad de aprender a hacerlo mejor. Sí, ya queda poquito. Última comidita de Día de Reyes y ya los propósitos que mucha gente tiene, ¿no? Este mes, mi familia, tenemos algo así como 6 o 7 cumpleañños, incluido el mío, así que también lo tengo complicado. Enero se me hace cuesta arriba, literalmente. En todos los aspectos, ¿no? Sí. Bueno, pues dejábamos la guantera, ¿no? El tema del ayuno intermitente, que tanta polémica genera, que hay muchas personas que están muy a favor de esta estrategia, otros que están totalmente en contra, quien defiende que las 5 comidas es lo más adecuado, quien defiende que el ayuno intermitente pues tiene unos beneficios aún mejores. La eterna guerra. Sí, total. A ver, al final creo que en el tema de la nutrición hay como muchos, por así decirlo, modas, ¿no? Y ahora, pues, en los últimos años sí que se está escuchando mucho el tema del ayuno. Quiero recalcar un poco, antes de comenzar, que el ayuno como tal no se considera un tipo de dieta, ¿vale? Uh-huh. Es súper importante eso determinarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que vienen a consulta y en su primera consulta es como que ya me plantean, bueno, ¿podemos hacer el ayuno? Uh-huh. O la dieta de ayuno. Y yo siempre intento explicar que si al final, independientemente de si considero o no que es bueno el ayuno, que más adelante lo comentaré, siempre intento comentar que lo más importante es comenzar por modificar los hábitos de alimentación que tenemos. Si llevamos una alimentación, por así, no muy adecuada, creo que lo más importante, pues primero es mejorar esos hábitos y ya más adelante podemos plantear el tema del ayuno. Entonces, el ayuno como tal es una estrategia. Es una estrategia que se define, por así decirlo, en la distribución de la comida por horario, ¿no? Uh-huh. A día de hoy encontramos 3 tipos de ayuno. Los más, por así decirlo, destacados sería el ayuno 12-12, uh-huh, el 14-10 y el 16-8, que es el más típico o el más común, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué significan estos numeritos? Por ejemplo, si tenemos en cuenta el que he dicho de ayuno 16-8, consistiría en durante 16 horas ayunamos, es decir, no consumimos ningún tipo de alimento como, por así decirlo, sólido, y durante 8 horas podemos realizar pues diferentes tipos de comida, ¿vale? Durante ese ayuno sí que podemos ingerir líquidos como pueden ser pues agua, infusiones o café, ¿vale? Yo es que estoy haciéndolo ahora mismo, o sea, yo de lunes a viernes sí que lo llevo a rajatabla, bueno, el viernes me lo suelo saltar, ¿a qué vamos a engañarnos? De lunes a jueves suelo hacerlo a rajatabla ya porque aprovecho las horas de radio para no hacer ninguna ingesta, pero sí que es verdad que la infusión o el café solo no lo perdono. No, aparte está bien para activarnos y al final, quieras o no, para meternos un poquito de líquido al cuerpo y al final también saciarnos un poquito, porque al final nos estamos como hinchando un poco por la ingesta esa de líquido, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de la explicación esa de qué es el ayuno y la distribución, sí que me gustaría comentaros un poquito o que me comentéis por qué pensáis que muchas de las personas realizan ayunos realmente. Uh-huh. Cualquiera de los dos, ¿eh? Yo creo que a modo de dieta. Lo hacen por eso, para perder peso rápidamente. Yo creo que también la gente lo hace por comodidad a lo mejor y de forma natural, ¿no? Porque si cenas a las 9 de la noche y el día siguiente no desayunas hasta la hora de comer, pues ya han pasado esas 16 horas, ¿no? Sí, al final yo creo que muchas veces
creo que casi todo el mundo por inercia al final hemos hecho ayuno. O sea, al final... Hasta sin querer, ¿no? Sí, sin ya querer. Que no te apetece cenar, pues ya está. Sí, o sea, sin querer, el típico día que a lo mejor te has puesto malo o no te apetece desayunar, o por el simple hecho de que te has levantado con la hora justa y llevas al trabajo, no tienes un día súper ajetreado y no te puedes ponerte a parar a realizar ningún tipo de comida. Entonces, creo que al final por inercia, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Sí que es verdad que para mí, por lo que yo puedo ver en consulta, creo que muchas de las personas lo hacen pensando como si fuese eso, una dieta, o que sería el caso en el cual vamos a tener una pérdida de grasa un poco mayor, ¿vale? Entonces, eso es un poco subjetivo, porque puede ser que sí o puede ser que no. Obviamente, a ver, desde el punto de vista matemático, si yo no desayuno y yo no almuerzo, en principio le voy a meter menos calorías a mi cuerpo, por lo tanto debo de perder un poquito más de grasa, un poquito más de peso. Claro. Pero ojo, si al final durante esas 8 horas de ingesta yo me hincho a comer alimentos que no nos aportan nada a nivel nutricional, consumo de alimentos ricos en azúcar, grasas vegetales y alimentos procesados, pues por mucho que haga ayuno, si busco una mejoría a nivel composición no la voy a tener. Entonces es súper importante también determinarlo, ¿no? Para mí, el ayuno a mí me gusta, es una estrategia que de vez en cuando utilizo, no lo hago no tengo un plan específico de decir todos los días lo hago, sino cuando me apetece realmente hago ayuno, y cuando mi cuerpo me pide desayunar, pues desayuno, ¿vale? Desde el punto de vista nutricional, para mí sí que tiene diversas ventajas, como pueden ser principalmente pues mejorar el perfil lipídico, es decir, si yo al final quemamos grasa para obtener energía, habrá una combustión, habrá una disminución, por así decirlo, de los niveles de triglicéridos y los niveles de colesterol malo, ¿vale? O sea, para mí esa es una de las principales ventajas. Y otra cosa más importante, otra opción buena, sería para el tema de diabéticos, ¿vale? Que mucha gente piensa que no, pero es todo lo contrario. De hecho, fuera de micros te lo he preguntado. Digo, oye, pero por ejemplo, un diabético, porque yo había leído que sí, pero prefiero preguntárselo a un profesional que de lo que me diga Google. Digo, si Sergio es el experto, que nos diga cómo sería para los diabéticos el tema del ayuno. A ver, para los diabéticos es una opción bastante buena, porque lo que hace es que reduce el hecho de realizar un ayuno intermitente, lo que provoca es una reducción de la resistencia a la insulina, ¿vale? La insulina, si no lo sabéis todos, os explico algo breve y sencillo, en vez de utilizar tecnicismos, algo que podáis entender todo el público, ¿no? Vale. La insulina lo que se encarga, por así decirlo, es de absorber la glucosa de la sangre e impedir que esa glucosa se produzca en el hígado. Entonces, eso lo que va a provocar es que se reduzcan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, obviamente, si yo consigo mejorar mi resistencia a la insulina, los valores de glucosa en sangre estarán mucho más estables. Entonces, eso para los diabéticos es una opción buena, porque impedirá que se produzcan diferentes picos, ¿no? De bajadas y de subidas. Entonces, el ayuno para diabéticos, para mí es una estrategia que viene muy, muy, muy bien para mantener, lo que te he dicho, esos niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Perfecto. Para mí esas 3 son las ventajas más importantes, sobre todo a nivel metabólico, más que buscar esa reducción o esa pérdida a nivel de pesaje, ¿vale? Luego, hay diferentes tipos de sectores o de grupo, por así decirlo, al cual no indicaría o no recomendaría esa estrategia, como pueden ser a personas a lo mejor, o mujeres embarazadas en este caso, claro. Personas que padezcan algún trastorno del comportamiento alimentario, personas que tengan mucha ansiedad por la comida. Claro, porque si, por ejemplo, estás 16 horas, incluyendo la noche y demás, sin ingerir alimento, ahí podemos tener pues lo que llamamos el atracón, ¿no? Sí, es decir, volver a comer y comerte todo lo que pillas. Sí, sobre Esto todo sería contraproducente. Total. En esas personas al final que tienen mucha ansiedad no se lo recomiendo, porque claro, lo que vamos a intentar evitar por una forma de decir estar X horas sin comer, si esa persona es muy ansiosa, las 8 horas que podamos realizar o podamos introducir comida, a lo mejor se producen atracones, entonces no es lo más recomendado. Y luego también para personas con trastornos del comportamiento alimentario, ya sean personas que padecen pues, bulimia, anorexia, incluso personas con vigorexia, tampoco se lo recomendaría o sería la mejor estrategia. Y por último, personas con alteraciones o que tengan algún tipo de alteración hormonal, tampoco sería la mejor opción. ¿Vale? Entonces para mí ese tipo de grupo no sea lo más recomendado, ¿vale? Luego, por otra parte, hay muchos
pacientes deportistas que también me preguntan si a la hora de generar o la ganancia de masa muscular sería bueno o no utilizar ayuno intermitente, ¿no? Vosotros que sois deportistas, ¿lo habéis escuchado alguna vez? ¿Os han preguntado algo de este estilo? Me voy a quedar con el piropo de que soy deportista, ¿eh? Claro, me lo dijiste el otro día, ¿no? Yo entreno, pero... Claro, bueno, pues... Pues sí, Me entrenas soy en este deportista, deporte, eres venga. Claro, deportista. no es de alto nivel, pero deportista. Claro, bueno, otro día hablamos de un debate de las bicicletas y los ciclistas, ¿vale? Yo diría que para mí lo mejor que me viene es el desayuno, o sea, las 5 comidas. También es verdad que cuando yo entreno, por ejemplo, por la mañana, a primera hora no me gusta desayunar. Suelo entrenar en ayunas y después lo que hago es almorzar fuerte. Entonces entiendo que hay un cierto ayuno porque desde la hora de la cena, que serán las 9:30, 10 de la noche, hasta las 11 de la mañana a lo mejor, pues van esas 12 horas, ¿no? Que se puede corresponder con el Sí, 12-12. a ver, al final, a mí es que esta pregunta me la hacen muchos de todos los deportistas, ¿no? Y es que es muy específico, ¿no? Porque al final, para mi punto de vista, o si yo fuese, en este caso, el paciente, yo a la hora de la ganancia de masa muscular sí que prefiero redistribuir las 5 comidas, porque al final como que puedo agrupar muchas más cantidades de comida en diferentes tomas, ¿no? Al final, que no quiere decir que el hacer ayuno no permita generar masa muscular, o sea, no digo eso, pero es verdad que creo, para mi punto de vista, que es mucho más sencillo distribuirla en las 5 comidas, porque si no, claro, si yo hago ayuno durante esas 8 horas, si yo busco una ganancia de masa muscular y tengo un superávit calórico de, no sé, a lo mejor consumir 3.300 calorías, pues claro, no le íbamos a meter 3.300 calorías en 2-3 comidas que distribuirlas en 5. Entonces, para mí, a nivel masa muscular o ganancia, sí que recomiendo a lo mejor repartir mucho más ese número de comidas que agruparlas solo en esas 8 horas de ingesta que nos permite esos ayunos, ¿vale? Realmente, ya te digo, a nivel, lo más importante que quiero destacar es que la gente no tenga ningún tipo de miedo a hacer ayuno, ¿no? Porque yo esto lo he escuchado, sobre todo en personas mayores, de decirte, un ayuno, ¿cómo? Madre mía, eso tiene que ser malísimo, porque tantas horas sin comer. O sea, nos preocupamos realmente de que eso es muy malo, pero luego a lo mejor ese tipo de persona que dice, no, es que estar muchas horas sin comer es malísimo. Pero claro, si yo estoy desayunando a lo mejor 3 tostadas o 2 tostadas con mermelada y luego me meto a media mañana 4 galletas, o sea, claro, el ayuno es muy malo, pero eso no lo tenemos en cuenta. Entonces, quitar ese miedo, por así decirlo, a ese ayuno, que como he dicho, pues tiene sus ventajas, sobre todo a nivel metabólico, pero ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Al final hay como grises ahí entre bueno, de hecho yo me lancé hace ya bastante tiempo a probar el ayuno intermitente por controlar cuándo comía y qué comía, porque claro, al romper el ayuno sí que es verdad que tenía mucho cuidado de desayunar a lo mejor fuerte, me hacía sobre todo proteicos, claro, y demás, intentaba hacerlo bien y era una manera de controlarlo mejor, porque si comía normal, pues desayunaba lo típico, pues la tostada con mantequilla, tal, no sé qué, y a lo mejor iba perdiendo el control, y esto fue una manera de ayudarme en su momento, que sí que es verdad que tenía pues bastante sobrepeso, de controlar lo que ingería y cómo lo ingería, y me ayudó para eso. Y eso es súper importante lo que acabas de decir, que es un tema que se me había olvidado, que cuando vamos a romper el ayuno, pues al final, si podemos priorizar el aporte a nivel proteico, va a ser mucho mejor para que no sea tan agresivo, que eso es súper importante también, que pues estás tú mucho más hábil que... gracias. Estás mucho más hábil tú que yo, la verdad. Yo recuerdo que mi hermana me decía, pero ¿cómo te vas a comer una tortilla francesa, 4 lonchas de lacón? No sé qué digo, es que tengo que romperlo con proteína, no me voy a comer ahora una magdalena porque entonces no hemos hecho nada, claro. Al final no hemos hecho nada, si al final, si de repente le metemos de golpe, yo qué sé, 200 gramos de azúcar, por así decirlo, me da igual si sea libre o no, pero al final no es lo más interesante, todo lo que hemos buscado, como que lo vamos a romper. Entonces es súper importante eso, lo que has dicho, que cuando vayamos a romper ese ayuno, pues venga a nivel de alimentos proteicos. Bueno, me quedo aquí con la idea de que el ayuno intermitente, aunque parece fácil de ejecutar, tiene sus matices y son bastantes, ¿no? Claro, sí, o sea, eso es lo más importante, que sobre todo mi consejo es que cuando las personas lo quieren hacer, que realmente se informen, ¿no? Porque al final, lo que os he comentado al principio, muchas veces me vienen en consulta realmente preguntándome, quiero hacer ayuno, pero es que realmente ni se han informado, no saben lo que es. Ni lo que es, ni si tiene ventajas o si no. Entonces, es una estrategia que yo estoy a favor, pero tiene, como tú has dicho, Rafa, pues sus diferentes tipos de matices, y que sobre todo lo más importante es que si se puede consultar siempre a un profesional, mucho mejor antes que
teclear en Google y ver a ver toda la información. Entiendo también, Sergio, que tendrías que tener en la mano conocimientos individuales de cada paciente, pues una analítica, ver cómo tiene pues todos esos factores que vaya bien para poder hacer el ayuno. Sí, por supuesto, eso es súper importante, o sea, es lo que te he dicho. Por ejemplo, uno de los casos en los que no se recomendaría serían a personas que tienen alguna alteración hormonal. Claro. Entonces, claro, si tú de por sí, si yo de por sí no sé la base de la que partes, pues no te puedo recomendar al 100% si la estrategia que vas a utilizar es buena o no. Entonces, es súper importante que sea priorizado, es decir, que al final sea súper individualizado a la persona y ya te digo que siempre lo determine un profesional, a no ser que tengas unos conocimientos muy amplios, que te hayas informado mucho, que hayas leído, pero no leer en Google o en la revista de salud.com, ¿no? Sino leer a nivel artículos y realmente sitios de calidad, es lo más importante. Claro, es que había en un grupo de amigos hablando y dice, claro, es que yo hago el ayuno y no me ha funcionado. Digo, claro, es que si en las 8 horas que tienes de ventana para alimentarte te comes 4 hamburguesas, 2 bolsas de Doritos, un culán de chocolate y demás, pues no va a funcionar. Sí, es que al final lo más importante, ya te digo, a nivel composición no es la distribución, sino es la calidad de lo que estás comiendo. Claro. Si buscamos lo que hemos dicho a nivel metabólico, pues lo que hemos dicho a nivel de mejorar el perfil lipídico, a nivel de diabéticos, sí que me parece una estrategia buena, pero siempre y cuando esté pautada y lo que has dicho tú, que las horas de comida sean alimentos saludables. Claro, y una última cosita que sí que tengo ahí mucha curiosidad, y esto ya lo hago como locutora y también como paciente, me voy a aprovechar de la situación. ¿Cuál debería o cómo debería ser la última ingesta antes de esas 16 o X horas de ayuno que queramos hacer? ¿A qué te refieres? Es decir, ¿qué debería contener la última ingesta para que esas 16 horas siguientes se nos hagan un poquito más fácil, que no tengamos hambre al ratito ya? Vale, para mí importante, obviamente, lo que hemos dicho al principio, una calidad proteica adecuada. Me da igual el origen proteico, me da igual si es animal o si es vegetal. Una dosis también, si podemos aportar de vegetales, pues para aportar un poquito de fibra, ¿vale? Y aunque mucha gente piense que no, porque le tengan mucho miedo a meter algún tipo de hidrato de carbono por la noche, un hidrato, obviamente, en sus medidas específicas y un hidrato de calidad. Un plato de macarrones ahí con 2 kilos, no. Claro, no, o sea, pero por ejemplo, un poquito de pasta integral no me valdría, o sea, me valdría un arroz integral, un poquito de patata, boniato. Sería un poco especificar la cantidad, porque depende un poco de la persona, pero siempre estaría bien también meter una pequeña dosis, porque claro, al final hay que almacenar esos depósitos de glucógeno durante X horas. Entonces, si le metemos un poquito de hidrato de calidad, pues tampoco nos vendría nada mal. Pero sobre todo prioridad proteína y verdura, y depende del contexto de la persona, de vez en cuando un poco de hidrato de carbono bueno también me sería una buena opción. Bueno, Rafa, no sé si te queda a ti alguna preguntita por hacer. No, me ha quedado más o menos claro. La verdad es que, como hemos dicho también antes, esos matices, ¿no? que a la hora de realizar esta estrategia pues hay que tener en cuenta, porque claro, cuando se plantea lo del ayuno o ayuno intermitente, a mí no se me había ocurrido pensar en cuál es la primera comida que hace que rompa el ayuno y la última también, que claro que es súper importante por lo que estamos comentando, ¿no? Sí, eso es lo más importante, ya te digo, que has estado súper... De nada, chicos. Súper hábil, súper rápido, porque se me había olvidado por completo, ¿eh? Es que a veces, claro, cuando lo haces, cuando lo pruebas, te van surgiendo dudas que a lo mejor de primeras no te vienen, pero sí que es verdad que... También he de decir que lo del ayuno de 24 horas me da un miedo. Yo no me veo capaz de hacer 24 horas de ayuno. Y luego tengo amigas que lo han probado y amigas y amigos, y dice que muy bien, que pensaban que iban a pasarlo muy mal y para nada. Yo la verdad nunca he probado ese, ni tampoco el 16-8, pero contrario, ¿sabes? En plan, el que a lo mejor acabar de romper el ayuno a las 5 de la tarde, ¿sabes? En plan, yo sí que he hecho el ayuno de 16-8, pero el que a lo mejor hago mi cena... y acabo de cenar y hasta el día siguiente no realizo mi comida principal. Yo hago 16-8, claro, yo lo que meriendo. O sea, tú rompes, o sea, no cenas, ¿o sí? Claro, yo no ceno. Bueno, depende, ahora mismo lo hago al revés. Ahora ceno, intento cenar un poquito antes y hasta las 2 del día siguiente no tengo ingesta. ¿Y con cuál de las dos opciones lo llevas mejor? Llevaba mejor el de no cenar que el de no desayunar, sí. Ostras, pues yo siempre pensé, creo que también es probarlo, ¿no? Pero porque estaba acostumbrada al otro, entonces el desayuno era como mi momento preferido del día. Bien, voy a romper el ayuno, venía ya con el hambre. Pero claro, a mí cenar, al hecho de vivir sola y tal, me cuesta más. Ponerme a hacer la cena es incómodo para mí. Sí, bueno, al final yo creo que depende un poco de la persona, ¿no? Como hemos dicho, es un poco el contexto y la individualización.
Vale, pues chicos, para acabar, si queréis, os digo un poquito el menú que he seleccionado Por favor. para hoy. Que sería en la comida, pues un asado de pollo con verdura y un poquito de boniato para buscar esos 3 aportes, tanto de hidrato, proteína y verdura. Y en función de eso, pues acabaríamos con la cena con, por ejemplo, con una sepia encebollada y Oh, qué rico. con setas o champiñones, ¿no? Pues Para- esta cena sí. Esta cena sí. Pero Claro, a ver, necesito a al alguien que final venga a casa a yo lo hacérmelo. echaba de menos, ¿eh? Después de 3-4 días, aunque sea nutricionista, pasándome un poco las comidas, tenía ganas de ya de que llegase hoy para poder volver a la rutina y comer como estamos acostumbrados a comer. Bueno, sí se echa un poquito de menos. Yo la verdad que ya estaba mirando pues para hacerme cremitas de verdura y tal, que lo echo de menos. Sergio, muchas gracias. Hemos empezado el año por todo lo alto gracias a ti, además con un tema muy, muy interesante. Me están llegando un porrón de mensajes que ahora iré mirando con dudas al respecto. Gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en 2 semanas. Pues nada, gracias a vosotros, chicos, y feliz año. Feliz año, que aún podemos decirlo. Calorías, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.